Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estamos en nuestra transmisión en vivo de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Es día de reunión para la iglesia, es día de recibir palabra de parte del Señor. Espero que todos ustedes sean bendecidos, que la palabra de Dios llegue a sus vidas, a sus corazones y que puedan recibir del Señor una palabra fresca, una palabra de bendición, una palabra que les fortalezca, que les ayude a crecer espiritualmente. Gracias a Dios por todas sus bendiciones, gracias por su compañía, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto poderles ver a través de esta señal, a través de esta transmisión. Nosotros estamos aquí desde el Estado de México, para quienes se van conectando en diferentes partes del país y de diferentes partes del mundo. Nos han llegado comentarios, mensajes de diferentes partes del planeta y agradecemos mucho su compañía. Gracias a todos los que nos siguen ya desde hace algún tiempo y han estado al pendiente de nuestras transmisiones. Gracias de verdad, gracias por la disposición, por permitirnos llegar a todos ustedes. Les agradecemos mucho y le pedimos a Dios que todos y cada uno de ustedes sean bendecidos. Si vas llegando a esta transmisión, quédate, se va a poner interesante. Quédate aquí a esta transmisión en vivo y permítenos que la palabra del Señor llegue hasta tu corazón y que seas edificado, seas bendecido por la palabra del Señor, que la gracia, el favor y el amor de Dios sea sobre todos y cada uno de ustedes. Eso es lo que esperamos, queremos que así sea, oramos a Dios que así sea y que la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros. Así es que bienvenidos todos. Este es un tiempo de oración, es un tiempo de comunión. A diferencia de las otras transmisiones en vivo, aquí no establezco un diálogo, no hay una conversación. De alguna manera, no se extrañen si no respondo a sus saludos en la transmisión en vivo. Es precisamente para darle fluidez al mensaje. Es como una predicación dentro de la iglesia, así es que si no respondo a tus saludos, a tus comentarios, a tus mensajes, no es mala onda, es simplemente el formato que en esta transmisión tenemos. Pero al final de la transmisión yo me quedo revisando tus mensajes, yo me quedo leyendo tus comentarios, así es que si tienes algún comentario, alguna petición de oración, por aquí déjanos tu petición. Nosotros estaremos orando al final de la transmisión, estaremos orando por cada uno de ustedes, esperando que la palabra de Dios bendiga tu vida y fortalezca tu fe. Esa es nuestra oración. Y hablando de oración, vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestro corazón, que hable a nuestras vidas, que su palabra fluya en este momento y que tú seas edificado, tú y toda tu familia. Si ya te vas acomodando en casa, si te vas acomodando en familia, escuchen la palabra. Este es un tiempo de bendición que seguramente fortalecerá tu fe. Así es que vamos a orar, que el Señor bendiga tu vida. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu bendición. Gracias por permitirnos estar reunidos aquí. Agradecemos, Señor, que nos permitas, Dios, estar en comunión contigo, que nos des la oportunidad de acercarnos hasta el trono de tu gracia y recibir palabra, recibir revelación, recibir instrucción de parte tuya, Señor, que bendiga y fortalezca nuestra fe. Gracias, bendito Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu gracia nos ayude, que tu gracia nos sostenga. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, danos entendimiento, quita toda distracción, Señor, todo aquello que entorpezca esta palabra y aquello que quiera robarnos la oportunidad de recibir esta palabra. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús seas tú ayudándonos, dándonos la fuerza, dándonos la gracia y el entendimiento para estar receptivos con un espíritu enseñable nosotros, para poder crecer espiritualmente y fortalecernos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Bueno, la verdad es que es un desafío poder hablar de este tema, porque no a todos nos gusta, aunque queremos amar a Dios, no a todos nos gusta que nos digan que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, porque entramos en un conflicto, entramos en una
inquietud en nuestro corazón, sobre todo aquellos que conocemos de la palabra, sobre todo aquellos que ya hemos decidido seguir a Jesús, entramos en un conflicto porque sabemos que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser y de repente nos sentimos faltos, como que le hemos fallado a Dios en ese sentido, porque no hemos dado la capacidad o no hemos dado el ancho, no hemos dado la medida de amar a Dios con todo nuestro ser. Y entonces nos metemos en un gran conflicto porque queremos hacerlo, queremos amar a Dios con todo nuestro ser, pero cuando miramos nuestras acciones, cuando miramos nuestros actos, nos damos cuenta que no lo hemos hecho. Y seguramente en algún momento te has sentido así, has sentido que debes amar a Dios con todo tu ser. Escuchas el mensaje en la iglesia, escuchas la predicación del pastor y escuchas que debes amar a Dios con todo tu ser, que tienes que tener ese amor de entrega. Y hacemos una comparación con Pedro, hacemos una comparación cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta, Señor, si te quiero. Y Pedro, ¿me amas? Y Pedro otra vez dice, sí, Señor, te quiero. Y por una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro mejor le dice al Señor, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes si te amo, si te quiero, Señor. Y entonces entramos en ese dilema de ¿estaremos amando a Dios con todo nuestro ser? ¿Estaremos amando a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente? ¿Estaremos amando a Dios de la manera en como Jesús nos desafió, diciendo que era el más grande y más importante mandamiento, que era amar a Dios? Y entonces precisamente en esa pregunta que le hacen a Jesús acerca de cuál era el más grande e importante mandamiento que deberían de cumplir los hijos de Dios, el Señor Jesús le dice eso, amarás al Señor tu Dios. Este es el más grande y más importante mandamiento. Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Por eso en este mensaje hemos puesto por título, ama a Dios con todo tu ser. Y entonces deberíamos amar a Dios con todo nuestro ser. Y partamos de este mandamiento que el Señor le da al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Es un mandamiento, no es algo que se inventó Jesús. Jesús recurre a las Escrituras para responder a este cuestionamiento que le hacen de cuál era el más grande e importante mandamiento. Y Jesús contesta en base a la ley de Moisés, a la palabra de Dios, que ya había sido escrita cientos de años antes que Él viniera a este mundo. Ya había sido escrito que el primero y más grande mandamiento era amar a Dios con todo su ser. Y para ir a este texto, para ir a esa palabra, primero vamos a tomarlo allí en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Si tienes tu Biblia por ahí, toma tu Biblia, dale una desempolvada y vamos a buscar este texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. ¿Cuál es el tema que hoy estamos hablando? Ama a Dios con todo tu ser. Y es un desafío, no es una sugerencia, es un desafío para poder amar a Dios con todo nuestro ser. Y me hago una pregunta, antes de leer el texto en Deuteronomio, me hago una pregunta. ¿Es difícil amar a Dios con todo nuestro ser? ¿Es difícil para ti amar a Dios con todo tu ser? ¿Es difícil? No contestemos en la retórica o no contestemos en la fe, que digamos, no, amar a Dios es bien fácil porque Dios es amor y entonces Dios dio a su Hijo por mí y Jesús murió en la cruz para el perdón de mis pecados. Dios me ha perdonado tantas veces. ¿Cómo no amarlo? No te estoy preguntando en los sentimientos o en los deseos que tienes por amar a Dios, esa sensación de querer amar a Dios y de querer amarlo con todo tu ser. Esos son sentimientos, esos son deseos, es una perspectiva que tenemos de fe, que creer que en algún momento vamos a amar a Dios con todo nuestro ser. La pregunta que le están haciendo a Jesús no es una pregunta retórica, es una pregunta para tentarle, para probar, para saber si Jesús conocía las Escrituras y sobre todo no solamente saber si las conocía, sino Jesús vivía las Escrituras, amaba a Dios con todo su ser. Y entonces nosotros entramos en ese cuestionamiento acerca de si amamos a Dios con todo nuestro ser o no. Y la gran mayoría de los cristianos sabemos
Si tú eres un creyente en Cristo, si tú has decidido seguir a Jesús, si has decidido entregarle tu vida al Señor, sabes que tienes que amar a Dios con todo tu ser. Lo sabes, porque se te lo ha predicado, porque se te ha enseñado, porque lo has escuchado en alguna ocasión, porque el mismo Espíritu te ha llevado al texto de las Escrituras donde eres desafiado a amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Y eres desafiado a amar a Dios de esa manera, es decir, amar a Dios con todo tu ser, con todo lo que eres. Y cuando somos desafiados a amar a Dios, hay un sentimiento en nuestro corazón, hay una provocación en nuestro corazón de saber que no lo estamos haciendo. Y saber que no lo estamos haciendo porque amar a Dios no significa sentir que lo amas. O decirle cuando te reúnes en la congregación o cuando estás orando ahí en tu habitación, decirle te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor. Porque la siguiente palabra que seguramente saltará a tu corazón es cuando el Señor Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces somos confrontados para saber si realmente amamos a Dios, si realmente lo estamos amando o no. Si realmente estamos amando al Señor o no, como Jesucristo dijo, con todo nuestro ser. Porque cuando somos desafiados a amar a Dios, cuando somos desafiados a buscar a Dios con todo nuestro corazón, cuando somos desafiados para... Perdón, permítanme un momento. Cuando somos desafiados para amar a Dios y Dios te desafía a amarlo, que lo ames con todo tu ser, entonces sucede que debes amarlo con todo tu ser, pero también cuando dices que lo amas o cuando decimos que lo amamos, que hay amor en nuestro ser para Dios, entonces la palabra que va a venir a tu corazón seguramente será, entonces guarda mis mandamientos. Y ahí es donde carambas, donde decimos, no estoy amando a Dios con todo mi ser, porque no estoy guardando sus mandamientos, porque no estoy creyendo completamente todo lo que me dice, porque he fallado, porque he mentido, porque he robado, porque he defraudado, porque he deseado la mujer de mi prójimo, porque he hecho muchas cosas que Dios no aprobaría como parte de mi amor hacia Él. Dios no permitiría que yo tuviera esa actitud o ese comportamiento de amor o de decirle que lo amo si en mi corazón todavía está a quebrar sus mandamientos. Y entonces somos desafiados, en verdad que somos desafiados y somos confrontados con la palabra. No es algo que yo te estoy diciendo como pastor, es algo que la palabra nos desafía a poder entender que estamos siendo confrontados con una actitud o un comportamiento que decimos que amamos a Dios, pero realmente hay mucho todavía para demostrar ese amor. Y entonces realmente se vuelve difícil amar a Dios con todo tu ser. Y más todavía cuando leemos en Deuteronomio, y usted lea conmigo, ahí donde está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, si usted lo puede leer en su palabra, en la Biblia que usted tenga en casa. Si no tiene dónde leerlo, escuche el texto que le voy a leer, es este de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice, este es el texto de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el primer mandamiento. Jehová uno es. Oye Israel, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y este primer mandamiento era necesario, es un mandamiento que era necesario, como todos los demás mandamientos. No voy a entrar ahorita acerca de los mandamientos, pero era un mandamiento que era necesario que el pueblo de Israel escuchara. ¿Por qué era necesario que el pueblo de Israel escuchara acerca de este mandamiento? Porque ellos venían de un pueblo
cuando estuvieron en Egipto 430 años antes de ser liberados, ellos aprendieron en Egipto, aprendieron a adorar a otros dioses, aprendieron que había otros dioses, no porque fueran ciertos o verdaderos, sino porque el pueblo egipcio adoraba a esos dioses y ellos lo vieron y tenían esas costumbres, al menos quizás no para adorarlos o formar parte de esos cultos religiosos de estos dioses, pero sí al menos para creer o hacerse una idea de que existía la posibilidad de cambiar de Dios en caso de ser necesario, en caso de que Jehová, Dios, les fallara o no respondiera a sus oraciones. Ellos tenían otras opciones. Y entonces Dios da este primer mandamiento necesario e importante. Este es el primer mandamiento que la palabra de Dios dice. Por supuesto, es más completo, lo puede leer en Éxodo, quizás, donde el Señor dice acerca de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestras almas y nuestras fuerzas para glorificar a Dios, pero además para no hacernos imagen de ninguna otra cosa en la tierra. Lo puedes leer, te lo voy a leer en en Éxodo. Dice el mismo mandamiento, Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es lo que Dios le dice a la nación de Israel. No solamente me amarás sobre todos los dioses, sino que no te harás ninguna imagen. Ese es el mandamiento del Señor. Me amarás con todo tu ser, le dice Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6. Y ese es generalmente un conflicto, porque si leímos o si leíste o escuchaste lo que yo leí, dice que esa misma enseñanza tenía que transmitírsela a sus hijos, y ellos a su vez a los hijos de sus hijos, por generaciones, perpetuamente. Es importante para el pueblo de Israel comprender este mandamiento, y Dios recalca este mandamiento y hace énfasis en este mandamiento porque el pueblo de Israel tenía que aprender a amar a Dios con todo su ser. Si en algo tenemos conflicto o en algo nos encontramos muchas veces en conflicto, es saber si estamos amando a Dios con todo nuestro ser, porque pareciera que a veces nos gana la carne, a veces nos gana el alma, a veces pareciera que el espíritu no está dispuesto, aunque el Señor Jesús dijo que el espíritu estaba dispuesto. Pero a veces tenemos una serie de conflictos en nuestro interior que no sabemos si estamos amando a Dios, porque aunque el espíritu esté dispuesto y tenga ganas de buscar a Dios y tenga el deseo de acercarse a Dios, de congregarse, de buscar la palabra, de escuchar el consejo de lo que Dios tenga que decirte, aunque nuestro espíritu esté dispuesto, el alma de repente no quiere o el cuerpo de repente no quiere, y entonces nos encontramos en un conflicto de poder guardar este mandamiento, el primero y más grande mandamiento: amar a Dios con todo nuestro ser. Y lamentablemente nos sentimos acongojados o nos sentimos agobiados por no guardar este mandamiento, porque aunque está escrito en la ley, aunque está puesto como mandamiento, Dios quiere que nosotros entendamos y sepamos que estos mandamientos, que estas leyes están ahí para que nosotros podamos mostrar o dar testimonio de nuestro amor por Dios. Es decir, yo puedo decir que amo a Dios, yo puedo decir yo amo a Dios. Es más, si tú sales ahora mismo a la calle, bueno, no salgas, quédate escuchando este mensaje, pero si tuvieras oportunidad de salir y preguntarle a alguien si ama a Dios, seguramente te diría que sí. Yo estoy seguro que un 97, 98% de personas que te encuentres en la calle te dirían sí, sin dudarlo. Pero si tú les preguntaras a estas mismas personas, ¿amas a Dios? Y después de que te digan sí, y entonces le preguntas, ¿y guardas sus mandamientos? Entonces quizás ahí vendría un no. Porque amar a Dios, de acuerdo a lo que decía nuestro Señor Jesús, ama a Dios con todo tu ser, pero dice el Señor Jesús también, si me amas, guarda mis mandamientos. No es lo mismo decir que te amo Dios
y no hacer lo que Él me dice. La misma ley de Dios o los mismos mandamientos de Dios están escritos o nos fueron dados para que nosotros los obedeciéramos, para que el pueblo de Israel obedeciera. Al menos eso era lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. En el Antiguo Testamento la ley está escrita para que el pueblo de Israel guardara los mandamientos. Ahora, entonces nosotros ya no tenemos que guardar esos mandamientos. Ya no tenemos que seguir esos mandamientos. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. En Gálatas capítulo 3. Y si me voy un poquito rápido es porque espero que me alcance el tiempo para poder compartir todo lo que tengo que decir. De todas maneras, el mensaje quedará aquí grabado. El audio quedará aquí grabado. Si te quieres regresar un poquito antes de lo que estoy diciendo, cuando tengas oportunidad de hacerlo, por favor, vuelve a escuchar el mensaje. Pero por lo pronto es para no perdernos nada. Espero que no nos podamos perder nada de esta enseñanza. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículos. Vamos a leer del versículo 22 al 29. Dice la palabra del Señor. Gálatas 3, versículos 22 al 29. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y esto es algo en lo que entramos mucho en conflicto. Pastor, acaba de decir que por la ley nosotros tenemos que amar a Dios, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Pero ahora me está diciendo que la ley no tiene validez. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la ley sirvió como ayo. ¿Qué es un ayo? Es un maestro, es un tutor, es un guía, es un consejero. Los ayos eran puestos sobre los hijos de los emperadores o de la gente importante de la sociedad. Eran puestos ahí para cuidar de los más pequeñitos, para instruirlos, para enseñarlos en todo lo que era necesario saber de acuerdo al ámbito en el que se iban a desarrollar. Cultura, conocimiento, escritura, lectura, poesía, artes, incluso defensa personal. El ayo le enseñaba todo lo que era necesario al discípulo, al alumno, al hijo de aquel que le había encargado esta encomienda, poderlo entrenar para la función que iba a realizar más adelante. Nosotros, de la misma manera, se nos fue puesto un ayo. ¿Cuál fue este ayo? Fue la ley de Dios. La ley de Dios fue puesta para el pueblo de Israel y también para que nosotros supiésemos cuál era la instrucción, cuál era nuestra función, qué era lo que tendríamos que saber. Pero al final de cuentas, dice el apóstol Pablo, que este maestro estuvo el tiempo necesario o estuvo lo que fue necesario hasta que llegara la fe, para que cuando llegara la fe nosotros ya no necesitáramos de ese maestro, sino recurriéramos a la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque es por medio de la fe que se cumple todo en nosotros. Y entonces cuando nosotros nos encontramos tratando de resolver el mandamiento de Dios, si me amas, guarda mis mandamientos, y estamos tratando de resolver las inquietudes de Dios, cuando las inquietudes que Dios pone en nuestro corazón acerca de amarlo con todo nuestro ser, y no sabemos cómo amarlo, y no sabemos cómo acercarnos a Dios, y no sabemos cómo buscarlo, y de repente buscamos en una religión, tratamos de acercarnos en nuestra manera, a nuestra forma, como nosotros concebimos, y entonces encontramos en la religión que nos agrade, la que te guste, la que quieras, a la que pertenezcas, y encuentras en la religión que te agrada una forma de acercarte a Dios y creemos que de esa manera ya estamos amando a Dios. Es decir, puedes decir que amas a Dios, puedes decir que lo estás amando porque te acercaste a una religión. Pero lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje de Gálatas que acabamos de leer es que cualquier tipo de regla es solamente como un guía, como un maestro,
como un instructor, como un tutor, hasta que tienes un encuentro verdadero con Dios por medio de la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es hasta que te encuentras con Dios de esta manera, no en una religión, no en una tradición, no en una serie de reglas o de normas que se imponen para que tú vivas de una manera convenenciera, es decir, no por conveniencia, sino por convencimiento personal, creyendo que al formar parte de una religión o al formar parte de ciertas actitudes, de ciertas doctrinas, de ciertos comportamientos, cuando te apegas a ello, entonces ya estás cerca de Dios. Es muy consolador para el ser humano creer que por hacer ciertos actos religiosos o por guardar ciertos mandamientos, en ese momento tú ya estás cerca de Dios. Y entonces, como te acercaste a Dios y como estás cerca de Dios, entonces en ese momento ya cumpliste con Dios, ya puedes decir que lo amas, y entonces Dios debería de agradecerte completamente que tú lo ames. Ese es el pensamiento de muchos. Lamentablemente mucha gente se acerca a Dios esperando un aplauso de parte de Dios, donde Dios le diga: felicidades, hijo, te comportas como la religión te lo demanda, te comportas como la ley te lo exige, te comportas como las tradiciones te lo indican, y entonces estás haciendo lo correcto. Estoy tan orgulloso de ti. Esperamos oír esas voces del cielo, que se abra el cielo, que baje una luz celestial y que nos ilumine a nosotros diciendo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Estamos esperando escuchar eso porque creemos que estamos haciendo lo suficiente de acuerdo al mandamiento, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la tradición o de acuerdo a la religión que se nos enseña, que estamos haciendo lo suficiente para mostrarle a Dios que lo amamos. Eso es algo que estamos acostumbrados, sobre todo en México y América Latina. Estamos acostumbrados a que se nos diga qué hacer, a que se nos diga qué no hacer, a que se nos diga cómo vivir. Y entonces, de acuerdo a lo que se nos enseña, de acuerdo a lo que se nos dice, estamos buscando apegarnos a una religión. Y entonces aquel que no practica la religión que yo practico y aquel que no hace lo que yo hago, está equivocado y es malo y es perverso, y además no ama a Dios porque no está haciendo lo que yo hago. Y empezamos a medir y a calificar la fe, empezamos a medir y a calificar la cercanía a Dios de acuerdo a nuestro estándar o de acuerdo a lo que nosotros creemos que es el estándar de Dios, porque de acuerdo a la religión que practiques y de acuerdo a las creencias que tengas, será que tú creas o no que estás en la religión correcta. Bendito sea Dios, y lo puedes leer en la Escritura, bendito sea Dios que Dios no estableció ninguna religión en el mundo, ninguna religión, porque incluso he escuchado algunos que dicen: sí, es que estableció el judaísmo. No, Dios no estableció el judaísmo. Necesitas leer un poco de historia, porque el judaísmo no es desde Moisés, no es ni de Abraham, no es algo que surgió con Abraham o que surgió con Moisés o que surgió con la ley. El judaísmo es todavía más hacia acá, más después de después de que el pueblo de Israel fue dispersado, ya muchos siglos después, más adelante de Daniel, del profeta Daniel, el pueblo fue dispersado y entonces solamente quedaron algunas tribus, y entonces empezó a surgir el judaísmo como parte del renacimiento del pueblo hebreo, que existía todavía, que estaba siendo perseguido, y con una forma de consolidarse fue que surge el judaísmo. Pero ni siquiera el judaísmo fue establecido por Dios. Dios estableció mandamientos que iban a dar enseñanza, que iban a dar conocimiento, que iban a permitirle al pueblo de Dios saber qué es lo que Dios les estaba mandando a hacer, sobre todo para que el pueblo conociera y supiera lo que Dios les estaba mandando. Entonces, cuando nos encontramos con eso, cuando nos encontramos que Dios no estableció una religión y sin embargo nos preocupa mucho cumplir con la religión, nos preocupa mucho cumplir con la tradición, nos preocupa mucho que digan que mi religión es la correcta o que digan que mi religión no es la correcta o que se critique mi religión, y entonces eso nos inquieta, nos mueve el corazón porque creemos que nos están afectando nuestra relación con Dios, nos están afectando la manera en cómo amo a Dios.
¿Cómo amas a Dios? ¿A través de una tradición? ¿A través de una religión? ¿A través de una serie de dogmas, de acciones, de actos personales que te glorifican a ti mismo, haciéndote creer que estás haciendo lo correcto, que estás haciendo lo extraordinario por amar a Dios? Como decía hace un momento, hasta Dios debería de agradecerte que lo amas. Hasta Dios debería de agradecerte que lo tomas en cuenta, que lo consideras. Hay gente que piensa que está haciendo tan perfecto, tan lo correcto, que Dios mereciera, que Dios debería darle una medalla a esa persona porque se lo merece, porque se lo ganó, porque sus obras son meritorias. Pero la Biblia no enseña eso. De acuerdo a lo que leemos en la Biblia, es que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios, el amor de Dios es tan incondicional que no te está requiriendo que hagas algo para que tú sepas que Él te ama. Y sin embargo, tenemos que mostrar nuestro amor a Dios. Tenemos que hacer manifiesto nuestro amor a Dios. Y esta es parte importante porque creemos que cuando mostramos nuestro amor a Dios es cuando hacemos obras. Se nos enseña eso. Aún los cristianos enseñamos eso. Tienes que hacer obras. Si amas a Dios, tienes que congregarte. Si amas a Dios, tienes que leer la Biblia. Si amas a Dios, tienes que cantar alabanzas. Tienes que hacer esto y aquello y vestir de esta manera y actuar de esta forma y alejarte de ello. Y no uses el avatar de Facebook porque no amas a Dios. Y entonces nos ponen una serie de cosas para hacernos creer o para hacernos pensar que al seguir estas normas o al seguir estas reglas, tú estás mostrando amor a Dios. Pero de acuerdo a lo que leímos en Deuteronomio, donde establece Dios el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser. Y luego leemos en Gálatas que la ley o los mandamientos de Dios eran un maestro, un ayo, de acuerdo a lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, que la ley era un ayo, un maestro, un guía, un tutor, un consejero para nosotros. En base a eso, entonces entendamos que los mandamientos de Dios eran para enseñarnos a nosotros de qué manera podemos mostrarle a Dios que lo amamos. Entonces, no es que a través de ser una persona religiosa, no porque seas muy religioso o te vistas muy religioso o actúes muy religioso o juzgues a los demás de manera muy religiosa, estás amando a Dios. De ninguna manera, en ninguna religión eso es posible. Amar a Dios no es volvernos los jueces de los demás, no es volvernos los jueces de aquellos que nos escuchan o nos vean o nos lean, porque ahora las redes sociales nos sirven para emitir juicios y condenas sobre cualquier persona. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros somos llamados a mostrar el amor de Dios. Y cualquiera que puede experimentar el amor de Dios se vuelve un testigo eficaz del amor de Dios. Pero tienes que entender bajo qué principios opera el amor de Dios en nuestras vidas, de manera que nosotros podamos experimentar, tú, quien quiera que seas, puedas experimentar el amor de Dios y al mismo tiempo y de la misma manera puedas expresar a otros el amor de Dios. Porque de repente sentimos que tenemos toda la autoridad moral o toda la autoridad legal o toda la autoridad religiosa para determinar quién está haciendo lo correcto y quién no. Pero el amor de Dios es más grande que nuestra percepción de la legalidad, porque no tenemos la capacidad nosotros mismos de cumplir los mandamientos de Dios. No podemos cumplirlos. Somos incapaces de cumplir los mandamientos de Dios. Y quien me diga lo contrario, que me asegure lo contrario, que es imposible guardar los mandamientos de Dios, que me lo demuestre, que me demuestre en su vida y en su persona y en su carácter y en su forma de ser y en su forma de conducirse, que me demuestre que es posible guardar los mandamientos de Dios. Y no me voy a ir a los más de 300 mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Y quizás ni siquiera te voy a dejar que me demuestres los 10 mandamientos que están escritos en el libro de Éxodo. Solamente cumple esos 2 mandamientos que el Señor Jesús nos dejó. Amar al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y al segundo, que el mismo Señor Jesús dijo, que es igual de importante que el primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si en estos 2 mandamientos tú guardas estos mandamientos y cumples estos mandamientos, de verdad que sería una sorpresa muy
extraordinaria y maravillosa para mí saber que hay gente que tiene la capacidad en sus propias fuerzas de guardar estos mandamientos. No de la manera de fe, como decimos los cristianos. No, por fe sí lo amo, por fe sí puedo perdonar, por fe no hablo a espaldas de mis amigos, por fe obedezco en todo a mi jefe, por fe honro a la autoridad y al gobierno, por fe. No estoy hablando por fe. Estoy diciendo literalmente que puedas amar a Dios con todo tu ser y que puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo dijo que en estos dos mandamientos se cumplen toda la ley y los profetas. Por eso me atrevo a decir que somos incapaces de cumplir los mandamientos de Dios. No porque no querramos cumplirlos. Ojo aquí. No es que no querramos guardar los mandamientos de Dios. Aquel que roba, por supuesto que no quiere robar. Y no estoy hablando del delincuente, que ya tiene por oficio el ser un ladrón. Estoy hablando de aquel que por necesidad se siente obligado a tomar algo que no es suyo. O aquel que toma material del trabajo y se lo lleva a casa y dice, bueno, no se van a dar cuenta en la empresa. Y que roba a la empresa para la que trabaja y se lo lleva a casa y dice, al cabo todos lo hacen, al cabo no pasa nada. Y entonces hay gente que lo hace, hay gente que roba, hay gente que miente, que le miente a su esposa, hijos que le mienten a sus padres. Y entonces somos incapaces. No estoy hablando de que no querramos guardar los mandamientos. Por supuesto, yo entiendo que un niño, un hijo, un joven que le miente a sus padres, que sabe que les está mintiendo y que sería bueno mejor decirles la verdad, porque incluso a lo mejor ya hasta necesita ayuda para salir de ese problema, y quisiera decirle a sus padres que está diciendo la verdad, o que quiere decir la verdad, pero que en ese momento está mintiendo, y que quisiera confesarse en ese momento. Yo estoy seguro que en su corazón late muy fuerte la necesidad de decir la verdad, de confesarse con sus padres y solicitar la ayuda que necesita para salir de las drogas, del alcohol, de cualquier situación por la que esté pasando. Sabe que necesita la ayuda y quisiera contarle a sus papás, pero no les cuenta por miedo al regaño, porque se siente incomprendido, porque tiene miedo a la vergüenza, porque no quiere decepcionar a sus padres, y por eso mismo sigue construyendo su vida en una mentira. Pero dentro de su corazón existe el deseo de decir la verdad. A eso me refiero. No es que no querramos actuar conforme a los mandamientos de Dios. Queremos conducirnos conforme a los mandamientos de Dios, pero somos incapaces. No podemos. Nos faltan fuerzas, nos falta capacidad, nos falta entendimiento. Prácticamente pareciera que son inalcanzables los mandamientos para cumplirse, como si te esforzaras todos los días por ganar esa carrera y has entrenado todo el tiempo y llevas un esfuerzo y un rendimiento y ahí la llevas, y cuando estás a punto de llegar a la meta, algo te distrae, te tropiezas y caes y dices, ¿cómo es posible? Estaba a punto de llegar y fallé otra vez, volví a fallar. Y ese es un latido en el corazón de mucha gente, de muchas personas temerosas de Dios, de mucha gente que ama a Dios con su corazón o que dice amar a Dios con su corazón, pero le falla su cuerpo, le falla su carne, le falla su alma. Y aunque decimos amo a Dios con todo mi corazón, todavía tu alma te traiciona, todavía tu carne te engaña y terminamos dándole la espalda al Señor en lugar de amarlo con todo nuestro ser. Y entonces estamos amolados, entonces estamos arruinados. Si no podemos amar a Dios con todo nuestro ser, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando a la iglesita cristiana, estamos jugando a ver si podemos algún día ser salvos, o nos encontramos con este sentimiento de culpa que se vuelve un peso sobre nuestros hombros porque no podemos amar a Dios con todo nuestro ser como Él nos lo está pidiendo. Insisto, no son los más de 300 o los más de 600 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, no son los 10 mandamientos que conocemos como los 10 mandamientos conocidos de la ley de Dios. Solamente 2 mandamientos: amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el segundo no podemos cumplirlo sin el primero. No podemos cumplir el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo si no podemos cumplir con el primero. ¿Por qué? Porque no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios, porque Dios es amor, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, si entendemos que el amor de Dios, primero, es eterno, es incondicional, pero es inagotable también el amor de Dios. Y entonces este amor inagotable
que todos los días se espera una expresión de nuestra parte, de que le amemos, que nosotros podamos mostrar nuestro amor a Dios y hacerle saber, no solamente a Dios, sino al mundo, que le amamos y que la gente vea en nosotros un carácter transformado, porque de repente incluso aquellos que se esfuerzan por amar a Dios resulta que son señalados y dicho, bueno, y eso que eres cristiano, bueno, a mí me han dicho, bueno, y eso que eres pastor. De hecho, alguna vez alguien me dijo, ¿y eso enseñas en tu iglesia? ¿Eres pastor y eso enseñas en tu iglesia? Dije, wow, qué desafío tan grande tenemos cuando estamos en la mira y en el ojo de muchos que están esperando que seamos así como algo de una especie de extraterrestres o ángeles celestiales que flotamos en el aire y que estamos vestidos de vestiduras blancas y sin mancha y sin arruga, y decimos ya casi flotamos como arcángeles y la gente está esperando que actuemos así como seres celestiales, pero resulta que cuando nos ven en realidad o cuando ven nuestro comportamiento natural dicen, wow, qué decepción, y eso que es cristiano, wow, qué decepción, y eso que es cristiana. Y entonces no somos tantito el reflejo de lo que Dios espera que seamos, y entonces nos topamos con esta culpa grandísima y pesada porque no podemos cumplir los mandamientos de Dios, porque no podemos amar a Dios con todo nuestro ser. Insisto, perdón en esto y perdón que sea repetitivo, pero quiero que te quede claro. No es que no quieras amar a Dios. Y no es que no quieras guardar sus mandamientos, no es que no quieras ser una persona honesta, íntegra, de una sola cara, que cumpla los mandamientos de Dios. No estoy diciendo que no quieras, estoy diciendo que no puedes. Ni tú ni yo podemos. Somos incapaces de hacerlo, no tenemos la fortaleza. Y he escuchado muchos mensajes, incluso yo en algún momento he enseñado que con la ayuda del Espíritu Santo podemos ser inmaculados. La verdad es que no. Porque aunque el Espíritu Santo está ahí, y aunque el Espíritu Santo nos ama, y aunque el Espíritu Santo nos fortalece y nos da fuerza para lograr tener una vida plena en el Espíritu Santo, una vida santa, una vida consagrada al Señor, y el Espíritu de Dios nos habla fervientemente para que nosotros nos alejemos del pecado, aún siendo llenos del Espíritu Santo, solemos fallar, solemos odiar al prójimo, solemos tocarle el claxon a aquel que se nos cerró en la carretera, hacemos mala cara a aquel jefe que nos trata mal, nos llevamos mal con nuestra propia familia, peleamos con aquellos que no deberíamos de pelear, deseamos el ministerio que otros tienen. Y entonces, honestamente, si somos honestos con nosotros mismos, aún seamos llenos del Espíritu Santo, nos cuesta mucho trabajo vivir en plenitud para Dios. Y entonces amar a Dios, si el Señor Jesús, vuelvo a este punto, perdone que avance y regrese, perdóneme que haga eso, pero trato de dejarlo claro para que no haya confusión en esto y no estemos generando una teología errónea o una doctrina equivocada. Y entonces el Señor Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces resulta que cuando haces una introspección a tu vida y revisas tu interior y revisas un poquito para atrás lo que hiciste, porque luego de repente los cristianos tomamos frases como no mires para atrás o para atrás ni para agarrar impulso, y tomamos frases como estas porque son motivadoras, porque son alentadoras, pero si somos honestos con nosotros mismos y revisamos nuestra vida y revisamos nuestro comportamiento, nos vamos a dar cuenta que no estamos haciendo lo que nuestro Señor Jesús nos pidió. Ama a Dios con todo tu ser. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y más aún, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero quiero dejar claro esto. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, están establecidos ahí para que nosotros conozcamos lo que a Dios no le agrada y podamos hacer una diferencia entre el bien y el mal. Para eso es la ley de Dios. Para eso es los mandamientos de Dios. No lo digo yo, no me estoy inventando algo nuevo. Está escrito en la Biblia. Pablo lo dijo, lo acabamos de leer en Gálatas capítulo 3. Y más todavía, déjame leerte en Romanos capítulo 7. También en la Escritura, y perdón si voy un poco rápido, pero no sé ni cuánto tiempo llevamos. Espero que me aguanten hasta que termine. Si llegaste a este mensaje y estás aquí escuchando este mensaje, quédate hasta terminar.
creo que será de bendición para tu vida. Y entonces en Romanos, capítulo 7, versículos 7 y 8, veamos lo que nos dice el apóstol Pablo, para que no digas, Axa se está inventando algo nuevo. No, 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 está en la Biblia. Solo que a veces quisiéramos... Mire, el ser humano es tan raro, el ser humano es sí, raro, para no usar otra palabra. El ser humano es tan raro que quisiera el aplauso de su mérito. Nos encanta ser aplaudidos. Nos encanta ser reconocidos. No nos gusta hacer lo que el Señor Jesús dijo ahí en Mateo, cuando dice, si tú das tu ofrenda, capítulo 5 y 6 me parece. Ahí en Mateo el Señor Jesús dice, si tú das tu ofrenda, que tu mano derecha no vea lo que hace tu izquierda. No seas como los hipócritas que se suenan trompetas para ser vistos por la gente. Si vas a orar, entra en tu aposento y ahí en lo secreto, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Si vas a ayunar, lávate la cara, que nadie sepa que estás ayunando. Pero ¿qué hacemos nosotros? De una ofrenda maravillosa al Señor, porque el Señor tocó mi corazón y fui movido después de 40 días de ayuno y oración, fui movido por Dios a dar una ofrenda generosa. Estuve orando y ayunando y me encerré en mi aposento ahí en lo secreto y el Señor me habló y me dijo y me mostró el cielo porque estuve ayunando y orando. Y entonces nos encontramos con que queremos el aplauso del mérito. La verdad es que queremos ser aplaudidos. La verdad es que queremos reconocimiento. Necesitamos ese reconocimiento. Hace unos años yo oí una frase que me encantó. Y esta frase la he usado mucho en mi vida. Últimamente, no estoy diciendo que yo ya sea un pan de Dios, toda humildad y toda mansedumbre. La verdad hay mucho que pulir todavía en mí, pero escuché esta frase que me gustó y esta frase dice, todo lo que hagas, hazlo para un público de uno. Es decir, de una persona que te mira, que te observa y que te aplaude, que sea un público de uno. Y ese público que sea Dios, el que estés esperando que te aplauda y que te dé el reconocimiento y que te dé el mérito a tu esfuerzo y a tu trabajo, asegúrate que sea Dios tu público, asegúrate que sea Él el que te está viendo y el que te está escuchando y el que te da el aplauso. No importa que los demás no lo reconozcan, no importa que los demás no lo aplaudan, no importa que nadie más escuche lo que tú estás diciendo. Lo importante es que Dios esté satisfecho con lo que tú estás haciendo, porque el que aprueba tu trabajo y el que aprueba tu vida es Dios. De repente sentimos la necesidad de que alguien más nos aplauda, queremos que alguien más nos reconozca, queremos que alguien más sepa que amo a mi esposa y quisiera que mi esposa supiera cuánto la amo y me esfuerzo porque lo sepa para que después yo pueda tener la oportunidad de decirle, yo siempre te dije que te amaba. Y entonces nos esforzamos por aparentar, por demostrar, por recibir un aplauso, pero nos olvidamos de lo esencial. Nos olvidamos que Dios nos mandó hacerlo sin que nadie se enterara. Sin que nadie... Miren, en una ocasión Él sanó a un enfermo y le dijo a este leproso, le dijo, ve y dile al sacerdote la sanidad. Les cuento lo que yo hice. No les digas a nadie. Muchas veces en los evangelios está citado que Jesús le decía a los enfermos que sanaba, no le cuenten a nadie. No le cuentes a nadie, quédate así. Y aquellos no se aguantaban las ganas y lo contaban. Y entonces la gente seguía a Jesús, porque Jesús no estaba esperando el aplauso de la gente, no estaba queriendo ser reconocido o hacerse famoso, tener un club de fans o un club de seguidores o muchos seguidores en Facebook o muchos suscriptores en YouTube. Lo que Jesús estaba haciendo era la voluntad de su Padre. Y no es que meramente buscara el reconocimiento o el aplauso de la gente, porque él sabía que al momento de esa multitud que lo aplaudía, en el momento de su aprehensión y de su crucifixión, iban a ser los mismos que gritaban antes, sáname, o ayúdame, o sana al que viene en el nombre del Señor. Y todos ellos después iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Y entonces el Señor Jesús sabía eso, por eso no esperaba los aplausos de ellos, ni estaba esperando el reconocimiento de ellos. De repente nosotros nos sentimos decepcionados porque haces mucho por los demás, te esfuerzas por los demás, les das mucho a los demás y resulta que a la mera hora nadie te lo agradece, nadie te da el reconocimiento, nadie te da el aplauso porque lo hiciste, porque te esforzaste, y entonces es frustrante
frustrante, es decepcionante, te lo digo por experiencia, yo lo he vivido y es frustrante que nadie reconozca ni un gracias te den por el esfuerzo que hiciste, por el trabajo que estuviste haciendo por los demás. Y ese reconocimiento que esperamos de los demás, de repente nos mueve o nos impulsa o nos motiva a estar buscando ese aplauso. Queremos ese reconocimiento, queremos hacer cosas notorias, aplausibles, queremos hacer cosas que los demás noten, que los demás vean, que los demás reconozcan, porque esperamos ese reconocimiento. Ahora, cuando se trata de amar a Dios, traemos esa cultura, traemos ese pensamiento del aplauso y queremos que Dios se dé cuenta de cuánto lo amamos. Entonces, como estamos esperando que Dios nos aplauda por nuestro amor, entonces nos encontramos batallando con nosotros mismos. Pero lea conmigo Romanos capítulo 7. Insisto, si voy muy rápido, perdóneme, ponga ahí la reproducción en reproducción más lenta, pero espero que me alcance el tiempo. Ya no sé ni cuánto tiempo llevo, voy a ver aquí. Wow, ya se me está acabando el tiempo. Pero espero terminar. Ténganme paciencia, por favor, quédense hasta el final. Vamos a estar aquí esperando el final de esta palabra, para que todos ustedes sean bendecidos. Al final queremos orar por todos ustedes. Pero bueno, Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Esta es palabra de Dios. Es el apóstol Pablo otra vez. Y dice el apóstol Pablo. Para que no te confundas, quiero aclarar acerca de la ley. Entonces la ley es mala, pastor. La ley nos hace daño. Guardar los mandamientos de Dios es malo porque nos hace orgullosos, soberbios, vanidosos, buscadores del aplauso. Entonces, no, quiero aclarar esto porque de repente sacamos una palabra fuera de un contexto y entonces vamos a decir que los mandamientos de Dios, como no podemos cumplirlos, pues entonces ¿para qué nos esforzamos? No, lea conmigo. Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Otra vez, lo que dije hace un momento, la ley nos vino a mostrar lo que estaba mal. Recordemos que cuando fue dada la ley de Dios al pueblo de Israel, ellos venían de una cultura. Ellos traían tradiciones. 430 años se dicen fácil, pero 430 años son muchas generaciones que vivieron acostumbrándose cada día a las formas y a los modos que se hacían en Egipto. No sé si te ha pasado que de repente visitas Monterrey, si eres del centro del país y viajas a Monterrey y estás allá unos 3, 4 días, al cuarto día ya estás hablando como los norteños, bien norteño, porque los norteños hablan de como los del norte y de allá son, pues. O si te vas al sur, a la costa, hablas como lo de las costas, pues chico, y entonces se te sale o a Veracruz y entonces se te pega el acento y apenas fuiste 3, 4 días. Una semana, 15 días de vacaciones y se te pega. De repente yo hablo con unos amigos en Argentina, a quienes mando muchos abrazos y muchas bendiciones a Jorge y a Patri que están allá en Argentina, y de repente hablo con ellos por teléfono, nos mandamos mensajes de audio por teléfono y de repente me doy cuenta que cuando estoy hablando con ellos, estoy hablando como si fuera argentino, no porque me salga muy bien el acento argentino, pero es un intento de mi persona de querer simular que estoy en Argentina, no sé, o que estoy hablando con ellos pensando que a lo mejor si le pongo el tono argentino ellos entenderán mejor mi español, pero es un acto que sale de mí de manera inconsciente. O sea, no es algo que estoy pensando hacer. Les voy a hablar como argentinos. No. Y hermanos, solamente es una llamada, solamente es un mensaje, solamente es algo que estoy mandando en unos minutos, nada más. Ahora imagínate 430 años sometidos a una cultura, a una tradición, a una religión, que cuando sales de ahí, por supuesto que lo llevas bien arraigado. Y no solamente eso, llevas arraigado también el pensamiento de esclavitud, donde los mismos hebreos sabían que eran esclavos, aun cuando salieron. Tan es así que están en su momento de libertad y de gloria, y ellos dicen en varias ocasiones a Moisés: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto y hoy ya hubiéramos allá hubiéramos muerto tranquilamente como esclavos.
Y entonces imagínate, están tan apegadas tantas cosas a nosotros, están tan puestas tantas cosas en nosotros que necesitamos un ayo, un maestro, como Pablo ya lo citaba en Gálatas. Necesitamos un maestro que nos haga saber qué está bien y qué está mal. Eso es la ley de Dios. La ley de Dios no es pecado en sí misma. La ley de Dios nos muestra el pecado. Nosotros no sabríamos que algo es pecado a menos que conociéramos el mandamiento de Dios que nos indica que lo es. Por eso muchos cristianos entran en el conflicto de ¿y será pecado? ¿Estará bien hacer esto? ¿Estará bien oír este tipo de música? ¿Estará bien ir a un baile? ¿Estará bien tomar alcohol? ¿Estará bien hacer esto? Y tenemos ese conflicto en nuestro interior de que no sabemos si está bien o está mal hacer lo que hacemos o tener la conducta que tenemos o actuar de una manera u otra. Entramos en ese conflicto porque no sabemos distinguir. Y entonces hay quienes se dan a la tarea de buscar en la Biblia y dicen, voy a buscar en la Biblia a ver si dice que es pecado. Si dice que es pecado, entonces si es pecado, lo voy a dejar. Pero si no dice nada de que sea pecado, entonces no lo voy a dejar. Y tratamos de justificar nuestras actitudes, tratando de explicar la ley, tratando de comprender la ley y todos sus mandamientos. La verdad es que es casi imposible para nosotros tratar de vivir apegados de la ley y tratar de cumplir con todos los mandamientos de Dios. Entonces, como no podemos cumplir con los mandamientos de Dios, pecamos deliberadamente, cometemos pecado con tranquilidad. Al cabo el pastor Axa ya nos dijo, pues como no podemos cumplirla, pues pequemos, ¿no? Pues total, no se puede, no hay quien lo cumpla, no hay quien pueda, entonces pues pequemos ya deliberadamente, fallémosle a Dios deliberadamente. Al cabo él sabía de por sí que no íbamos a poder. Eso es una gran mentira. El apóstol Pablo dice que de ninguna manera pensemos de esa forma. El pecado no es parte de nosotros. Necesitas leer el pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, todo el capítulo, del versículo 1 al versículo 24. Necesitas leer ese pasaje para que te quede claro que como hijo de Dios ya no deberíamos de vivir en pecado, porque los que vivimos como hijos de Dios hemos muerto al pecado, entonces el pecado ya no vive en nosotros. Para si tenías alguna duda acerca de que si podíamos entonces pecar con consentimiento de Dios o siendo Dios consecuente de que no podemos cumplir la ley, y entonces como no podemos cumplir la ley, que Dios nos permita pecar. Necesitas leer Primera de Juan capítulo 3, todo el capítulo 3 para que te quede claro. No lo vamos a leer ahora, no me queda mucho tiempo, pero para que te quede claro que no vivimos ya en pecado, que nosotros no practicamos el pecado. Pero la ley nos hace saber que el pecado es pecado. La ley nos muestra que está mal. Entonces, si no podemos cumplir la ley y no podemos, de acuerdo a la ley, amar a Dios con todo nuestro ser, entonces, ¿qué hacemos? Porque nos esforzamos y nos esforzamos por amar a Dios. ¿No te has esforzado tú por amar a Dios? Seguramente sí. Seguramente te has esforzado por amar a Dios. Seguramente te has esforzado por mostrarle cuánto lo amas. Cuando cantas una alabanza, una adoración y levantas tus manos y elevas tu canto al Señor, quisieras derramar lágrimas de sentimiento diciéndole a Dios, Señor, te amo. Seguramente te arrepientes con todo tu corazón después de haber pecado y lloras amargamente porque sabes que le fallaste a tu Señor. Y entonces sabes que como le fallaste es como darle una puñalada en la espalda a nuestro Dios y decirle perdón, Señor, y lloras amargamente porque lo amas y te esfuerzas mucho por demostrarle tu amor a Dios. Seguramente sirves en tu iglesia, limpiando la iglesia, barriendo la iglesia, en la alabanza, en la adoración, en panderos, en algún área del ministerio de la iglesia, y seguramente te esfuerzas por demostrarle a Dios cuánto lo amas haciendo un servicio para Él. A lo mejor eres pastor, eres predicador, eres líder de célula y te esfuerzas de demostrarle a Dios cuánto lo amas haciendo un esfuerzo por servirle. O más aún, hay quienes se esfuerzan por demostrarle a Dios que lo aman dando generosas ofrendas en sus iglesias o en sus ministerios, creyendo que a través de esas ofrendas será un olor fragante delante de Dios, y entre más grande la ofrenda, tal pareciera que mayor es el amor. Pero todo eso, todo ese esfuerzo que hacemos por mostrarle a Dios que lo amamos, no es suficiente. No nos alcanza para mostrarle a Dios cuánto amor tenemos por Él. No nos alcanza para decirle a Dios, te amo, Señor. Y no es que no sea suficiente, quiero que me entiendas esto.
Si se tratara a través de nuestros sentimientos y de nuestras buenas intenciones, mostrarle a Dios cuánto lo amamos, no sería suficiente. Y entonces no podríamos mostrarle al Señor Jesús todo nuestro amor, todo este cariño que tenemos por Él, no podríamos mostrárselo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podríamos amar a Dios? Si Dios es amor y Dios nos ama, ¿cómo podríamos entonces hacer o mostrarle este amor a Dios que tenemos por Él? Y dice Romanos, otra vez volviendo al libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 6 y 9. Si tienes tu Biblia y puedes leerlo. Yo entiendo que algunos tengan que despedirse, tengan que irse, tienen cosas que hacer. Si tú tienes que irte de esta transmisión y tienes que terminar la transmisión, no hay ningún problema, puedes hacerlo. Agradezco tu compañía hasta este momento. Yo voy a seguir aquí. Quiero terminar este mensaje porque probablemente tenga que abarcar otros temas en las enseñanzas de la iglesia, pero esto no quiero dejarlo a medias, no quiero dejarlo inconcluso, quiero concluir. Así es que si me extiendo más del tiempo que tú pudieras acompañarme en esta transmisión en vivo, lo entiendo. Gracias por tu compañía hasta este momento. Si vas recién llegando a esta transmisión, bienvenido, quédate, esto se va a poner bueno, apenas vamos entrando en calor, apenas vamos calentando motores y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Así es que gracias a los que nos han acompañado hasta este momento, los que van llegando y los que se quedan, bienvenidos. Continuemos pues con la palabra del Señor. Este es el mensaje, amar a Dios con todo tu ser. Y lo difícil que es para nosotros amar a Dios. Y entonces hablábamos de ese esfuerzo que hacemos. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿qué tanto o cuánto debo esforzarme por amar a Dios? ¿Cuánto puedo esforzarme por amar a Dios? Hay gente que se desespera, que se frustra, que quiere amar a Dios con todo su ser y se esfuerza, se aparta del pecado 1 mes, 1 año, 3 años, esperando que haya una muestra de amor de parte de Dios, un reconocimiento de este esfuerzo de parte de Dios, donde Dios diga, wow, mi hijo, mira cómo se apartó del pecado por 1 año completito, 1 año sin pecar, wow, qué bárbaro. Como aquellos que prometen o hacen promesas o hacen mandas en diferentes religiones para apartarse de ciertas adicciones y dicen, y entonces esperan cuando terminan su periodo de juramento, y esperan el reconocimiento del sacerdote o de la familia y que les digan, wow, qué bárbaro, aguantaste 1 año, aguantaste 2 años. Y entonces, ¿qué tanto puedo esforzarme? Hay gente que se frustra porque se esfuerza por amar a Dios y resulta que tal pareciera que nadie reconoce ese esfuerzo, tal pareciera que nadie aplaude ese esfuerzo, tal pareciera que es en vano ese esfuerzo. Y entonces ahí surge la pregunta, ¿cuánto debo de esforzarme por amar a Dios? Y dice Romanos capítulo 8, que es el texto que vamos a leer antes de esta pausa comercial. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 9, dice la palabra de Dios. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué les dije, Romanos? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otra vez, vuelvo a leer el 9. Mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es, nos esforzamos por hacer, por mostrarle a Dios nuestro amor, y nos esforzamos porque Dios vea este amor que tenemos por Él. Así es que en este esfuerzo que hacemos o en este deseo que hacemos por amar a Dios, nosotros nos falla el hecho de poder demostrarle a Dios que lo amamos. Y sobre todo cuando hacemos caso a la carne no nos ayuda mucho en este amor a Dios. Y entonces cuando tratamos de acercarnos a Dios y buscamos acercarnos a Dios,
Entonces sentimos la gran necesidad o el gran conflicto en nuestro interior de sentirnos aprobados por el esfuerzo que hacemos. Nuestro esfuerzo sería inútil si Dios no hubiera hecho su obra completa por nuestra salvación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido para muchos, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón. Perdóneme, es que se me movió aquí el texto. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Es un texto conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la mayoría de nosotros paramos en este versículo, no seguimos leyendo. Si tú sigues leyendo, dice la palabra del Señor. Porque no, versículo 17 de Juan 3, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Seguimos hasta el 21, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la respuesta que busqué por mucho tiempo acerca de qué tanto debo de esforzarme para mostrarle a Dios que lo amo. Seguramente tú tratas de mostrarle a Dios que lo amas. ¿Cómo? Flagelándote. Te explico. Cuando nosotros fallamos, nos ha sido enseñado que cuando le fallamos a Dios tenemos que arrepentirnos. Y eso es algo que yo enseño también. Cuando pecamos delante de Dios tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por nuestro pecado. Eso es algo que yo he enseñado por muchos años y lo seguiré enseñando también. Pero hay algo que hay que agregarle a esto, porque tal pareciera que el arrepentirnos es así como flagelarnos, lastimarnos, como martirizarnos y decir, ay, soy culpable, soy un gusano vil, y que se derramen lágrimas de sufrimiento porque estoy verdaderamente arrepentido, porque si no salen lágrimas, entonces no estoy arrepentido. Y entonces nos encontramos en un conflicto otra vez, porque otra vez se trata de lo que yo puedo hacer. ¿Qué tan sincero es mi arrepentimiento? ¿Qué tan honesto es mi arrepentimiento para que sea válido, para que realmente Dios lo considere? Y eso es algo en lo que nos hemos equivocado muchos pastores, porque algo que hemos enseñado durante mucho tiempo es que si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay perdón. Yo encuentro en la palabra de Dios, y lo he enseñado en la iglesia, que solo necesitas arrepentirte, apartarte de ese comportamiento. Y sin embargo, cuando nos arrepentimos y queremos apartarnos, tal pareciera que en lugar de alejarnos del pecado, volvemos a él continuamente. Y entonces se vuelve un martirio para nosotros, porque por más que nos esforzamos por amar a Dios y mostrarle que lo amamos a través de una actitud correcta y de un pensamiento correcto, y queremos alejarnos de ello, del pecado, me refiero al pecado, cuando queremos alejarnos del pecado y no podemos, y tenemos las mismas actitudes y el mismo comportamiento, por más que queremos alejarnos, no nos alejamos, sino que volvemos a la misma actitud. Y no estoy diciendo que seamos pecadores malvados. Actitudes sencillas como el enojo, por ejemplo, o las maldiciones que salen de nuestra boca, o el andarte peleando con medio mundo, o el andar diciendo blasfemias, o el estar teniendo actitudes incorrectas, comportamientos soberbios, orgullosos, que de repente mostramos en nuestra vida cotidiana y que dicen, yo no me importa lo que Dios piense acerca de mí, y tenemos comportamientos equivocados. El apóstol Juan nos dice, en palabras de nuestro Señor Jesús, en el testimonio de nuestro Señor Jesús, el Señor nos dice que el Hijo de Dios
vino para que todo aquel que en él crea sea salvo, porque el Hijo de Dios no vino, ojo aquí, no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Entonces la culpa que sentimos por no guardar los mandamientos de Dios no viene de Dios. Esa culpa sobre nuestros hombros, que nos sentimos mal porque le fallamos a Dios, porque le volvimos a fallar con una actitud incorrecta, no viene de Dios, porque Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte, otorgarte salvación. Ok, entonces, ¿qué tanto tengo que esforzarme? ¿Qué tanto tengo que esforzarme para mostrarle mi amor a Dios, el amor que yo tengo por Él? ¿Qué tanto tengo que esforzarme para que Dios sepa que lo amo? La respuesta está en estos textos que acabamos de leer. ¿Qué tanto tengo que esforzarme? Acércate a la luz. Porque si tú te acercas a la luz, cuando te acercas a la luz, tus actitudes serán confrontadas por la verdad, serán confrontadas por la luz para que tú cambies tu naturaleza, para que cambies tu comportamiento, para que cambies tu conducta delante de Dios, y entonces todas tus obras, como dice en el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿En qué están hechas tus obras? En Dios. Lamentablemente, cuando lo hacemos sin Dios, cualquiera que sea tu religión, y tú practicas cualquier religión, y en tu religión haces obras como muestra de tu amor a Dios, como en mi tierra, en Guerrero, esa penitencia que hacen los agachados, o el 12 de diciembre los que van de rodillas a la villa, o aquellos que se han latigazos en la espalda, incluso los cristianos que se la pasan ore y ore dándose golpes de pecho, pidiéndole a Dios perdón por sus pecados. Son obras que están hechas en las tinieblas, pero que necesitamos traerlas a la luz para que sean fructíferas, para que Dios se agrade de ellas. Entonces lo que tienes que hacer, tu esfuerzo para mostrarle a Dios que lo amas, es acercarte a la luz. Acércate a Jesús. Acércate a Él. Y entonces tus obras, tu actitud, tu comportamiento, tu manera de ser y actuar será conforme a la voluntad de Dios. ¡Auch! Dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice, si puedes leer, vamos a leer del versículo 6 al 9. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ojo aquí. Otra vez voy a leer el versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otra vez el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En dónde está tu esfuerzo en este versículo? ¿Dónde se muestra tu esfuerzo para decirle a Dios que lo amas? ¿En qué parte de este texto dice que Dios te amó de tal manera y dio a su Hijo por ti porque tú lo amaste? Porque tú mostraste tu santidad, tu integridad de corazón. ¿En qué versículo? ¿En qué texto? Dice que siendo aún pecadores, estando muertos en nuestros delitos y pecados, siendo condenados a la ira de Dios, Dios mandó a su Hijo y su Hijo murió por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos perdonados, quitándole todo mérito a nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo sería inútil si Dios no hubiese hecho su obra completa de nuestra salvación, como leíamos en Juan. La obra de nuestra salvación ya está completa. Mucha gente cuando peca, en lugar de acercarse a Dios, se aleja de Él. Es un grave error. Cuando fallas es cuando más tienes que acercarte a Dios.
Cuando fallas es cuando más tienes que confesar que eres su hijo. Cuando fallas es cuando más tienes que declarar que Él ya te perdonó y que ya te libró de los pecados. Pastor, ¿pero eso no es ser hipócrita? ¿Eso no es ser mentiroso? No, no, no. Porque tú estás creyendo por medio de la fe, como leíamos en Juan, por medio de la fe. Es por medio de la fe. Si la carne no te ayuda, como leíamos en Romanos 8, si la carne no te ayuda y te condena, la fe en Jesucristo, por medio de su sacrificio completo, al cual no hay que añadirle nada, su sacrificio completo es el que te da salvación. El problema, el engaño más grande, es que alguna voz a tu corazón habla, y no es Dios, te lo puedo asegurar. Hay una voz a tu corazón que te dice, eres un hipócrita porque tú no amas a Dios. Mira cómo pecaste. No puedes decir que amas a Dios. Mira cómo te alejaste del Señor. Ya no vas a la iglesia, no ofrendas, no diezmas, no oras, no lees la Biblia. De repente he leído muchos testimonios de gente que dice, y es que oramos y Dios respondió. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así, porque entonces yo correría con esa persona y le decía, ¿sabes qué? Ora por mí porque quiero un carro, porque quiero una casa más grande, porque quiero un salario más fuerte. Ora por mí, tienes mucha fe. La verdad es que cuando nosotros oramos, solamente estamos aprendiendo a conocer la voluntad de Dios. Se los he explicado muchas veces, iglesia. Cuando oramos, estamos aprendiendo a conocer la voluntad de Dios. Estamos aprendiendo a oír lo que Dios tiene que decir. A ver si no me estoy poniendo de acuerdo con la voluntad de Dios o todavía estoy en mi carne y en mi rebeldía y estoy queriendo que las cosas sean a mi manera y no estoy aceptando la voluntad de Dios. Cuando tú oras, no es para torcerle la mano al Señor y que Él te responda. Y si Él te responde, y si Dios te responde a tu oración, no es porque tu oración fue muy efectiva. Se nos ha enseñado muchas cosas equivocadamente. Y entonces creemos que es por nuestro mérito. Creemos que es porque logras amar a Dios con todo tu ser y logras convencer a Dios que lo amas. Inclusive he escuchado frases de enamóralo de ti, que Él se enamore de ti. Convéncelo. Perdón, pero no entendemos lo que la Biblia dice. Creemos que podemos enamorarlo a Él. La manera de mostrar nuestro amor a Dios es amando al prójimo. ¿Quieres mostrarle a Dios cuánto lo amas? Ama a tu prójimo. Pero no podemos amar a nadie si no conocemos a Dios. Lea 1 de Juan, capítulo 4. Ya estoy terminando, no se desespere. Además no llevamos tanto tiempo, creo. No llevamos tanto tiempo. 1 de Juan, no el Evangelio de Juan, más adelantito, casi cerca del Apocalipsis. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice la palabra del Señor. Es Juan el que habla, el discípulo amado, el que sabía lo que era mostrarle a Dios cuánto lo amaba. Dice Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ojo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y entonces aquí está la respuesta. ¿Cuánto debo de esforzarme por amar a Dios, por demostrarle a Dios que lo amo? El mensaje de hoy es ama a Dios con todo tu ser. ¿Cuánto tienes que esforzarte para que Dios vea en ti que lo amas a Él? La forma es simple, ama a tu prójimo. Pero tan simple que no podemos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios. Y no podemos amar a Dios si no lo conocemos. Y no podemos conocer a Dios si no entendemos que Él nos amó primero. Entonces, ¿el mérito de quién es? El mérito de amar a tu prójimo, el mérito de amar a Dios no es tuyo. El mérito de amar a Dios
El mérito de amar a tu prójimo es la obra de Dios. En esto consiste el amor. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. En esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros, no en que nosotros lo hayamos amado. Cuando decimos, Señor, yo te amo porque amo al prójimo. Yo te amo, Dios, mira cuánto te amo. Ahora sí estoy dispuesto a amarte. Ahora sí, Señor, voy a ir a la iglesia. Ahora sí, Señor, voy a orar. Ahora sí voy a leer la Biblia. No me voy a perder ninguna predicación del pastor. Y entonces voy a escuchar todo porque ahora sí te amo. ¿Perdón? Pero todo eso son obras que tratan de justificarnos a nosotros mismos de que amamos a Dios. No es, se los he dicho muchas veces, iglesia, no es cuánto hagas que va a hacer que Dios te ame más. No es cuántas cosas buenas hagas para lograr que Dios te ame más. Dios ya te ama mucho, enormemente. Su amor ya está completo en ti. Él ya no tiene que agregarle más amor al amor que te tiene. Él ya te ama, te amó siendo pecador y ahora que eres hijo, ¿cuánto más no te dará la salvación? Y entonces debes de asegurarte una cosa, debes de asegurarte de que lo conoces, debes de asegurarte de que has creído en Jesús, de que has creído en su palabra, de que crees en Él como el único y suficiente Salvador, que crees en Jesús como el Hijo de Dios, que vino a entregar su vida y que murió en la cruz del Calvario para darte el perdón de tus pecados. Tienes que creer eso. Si tú crees eso, entonces deja de pensar que puedes tener mérito alguno para poder mostrarle a Dios que lo amas. Porque para creer eso, de verdad, creer que nosotros podemos convencer a Dios que lo amamos, hermano, no podemos convencer a nuestra pareja. No podemos convencer a nuestra esposa o a nuestro esposo, no podemos convencerlo de que lo amamos. De repente surgen dudas, de repente está la incertidumbre, de repente no nos queda claro si realmente nos ama o no, o si lo amamos o no, y andamos confundidos en la cabeza y andamos ideando cosas y entonces decimos, ay, será, Señor, ahora y ayúdame y libera mi mente. Si no podemos tener tranquilidad hacia nuestro prójimo, ¿cómo podríamos convencer a Dios que Él conoce nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón? Él va más allá de la apariencia. No tenemos que convencerlo. Lo que tienes que convencerte. Tú tienes que convencerte. No tenemos que convencer a Dios que lo amamos. Él ya sabe, Él ya te conoce. Él sabe lo que hay en tu corazón. Hay gente que dice, ahora sí me voy a congregar para que vea a Dios cuánto lo amo. Ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a orar. Pero realmente sabe Dios lo que hay en tu corazón. Dios conoce lo que hay en tu corazón y Él sabe lo que está pasando por tu corazón. Lo que tú tienes que convencerte, de lo que te tienes que convencer, es de que Él te ama. Él ya te amó primero. Él es amor. En esto consiste el amor. Que Él te amó a ti, que Él te amó primero. Tienes que convencerte que su amor es tan pleno, tan completo. Mire, nos encontramos en un momento en la historia de la humanidad. Ustedes y yo, la iglesia completa, la iglesia de Cristo, se encuentra en un momento de la historia en que tenemos la disposición de amar a Dios. Pero nos encontramos en la incapacidad de poder hacerlo. Es decir, tenemos la disposición de amarlo, pero somos incapaces de hacerlo. Tenemos la disposición de amar a Dios. Ay, sí, amamos a Dios y cantamos alabanzas y canciones bien bonitas y vamos a la iglesia y levantamos las manos y limpiamos la iglesia y evangelizamos y nos involucramos en cuanto podemos y oramos y ayunamos y tenemos la disposición de hacerlo, pero somos incapaces de amarlo. ¿Sabe por qué somos incapaces de amarlo? No porque no querramos amarlo. Dije que estamos en la disposición de hacerlo. Pero somos incapaces de hacerlo o incapaces de amarlo porque no hemos entendido que Él nos amó primero. Que Él nos ama. No es cuánto puedo hacer yo por Dios. Él ya lo hizo por mí. Él ya me amó. Él ya mostró su amor a mi vida.
Él entregó a su Hijo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, una vez y para siempre. La mayoría de los cristianos la pasamos llorando por los rincones, arrepentidos, con un costal de culpa sobre nuestra cabeza, porque le fallamos continuamente, porque no podemos mostrar nuestra santidad a Dios, porque no podemos demostrarle a Dios que lo amamos. Porque queremos amarlo sin conocer el amor, queremos amarlo sin conocer a Dios. Y entonces tratamos de experimentar un amor a nuestra manera, incluso como nos lo presenta la televisión, las novelas, las películas, un amor romántico. Ay, Dios, enamórate de mí y te canto, te traigo serenata por las mañanas, en las madrugadas para que te enamores de mí. No, Él ya te ama. Él ya te ama. Te ama el Señor, y porque te ama, Él está dispuesto a hacerlo todo. Dice la Biblia que si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no te dará junto con Él todas las cosas, incluido al Espíritu Santo? Pero queremos hacer de nuestro amor a Dios, queremos convencer a Dios de que lo amamos. No podremos convencerlo porque Él conoce tu corazón más que tú. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. De repente nosotros decimos que amamos a uno y al rato andamos amando a otro, de según nuestro amor o nuestro entendimiento de amor. Entonces, lo que te tiene que quedar claro esta noche, y ese es el propósito de este mensaje, que para amar a Dios con todo tu ser, tienes que entender y saber y conocer que Él te ama, que Él te amó antes de que tú pudieras conocerlo, que Él te amó antes de que tú nacieses, que Él te amó hace casi 2000 años cuando dio a su Hijo unigénito para que fuese entregado en una cruz y fuese crucificado y tú tuvieras perdón de tus pecados y fueses salvo por medio de la fe. ¿En qué parte hay mérito alguno en ese sacrificio de tu parte o de mi parte? ¿Qué hicimos nosotros para merecer esa salvación? ¿Qué hicimos nosotros para merecer ese regalo extraordinario de la vida eterna? No hicimos nada. No hay mérito alguno en nosotros. Todo lo hizo Él. Y ahora por gracia podemos experimentar ese regalo extraordinario de nuestra salvación. Dios nos amó primero. Él nos amó primero. Y ese amor que tiene por ti y ese amor que tiene por mí, ese amor con el que nos ha amado de manera eterna, no es un amor romántico, porque muchas veces creemos que es un amor romántico. No, ese amor fue manifestado como un regalo, como un don. Un regalo que te fue otorgado. Un regalo que fue dado para ti, como dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana y le habla de Él como el Cristo, el Mesías. Ese es el regalo que te fue dado. No es meramente el regalo del amor, fue la persona de Cristo como evidencia del amor de Dios hacia ti. Dios es amor, por supuesto, lo acabamos de leer en la primera carta de Juan, capítulo 4. Dios es amor, y Dios mostró su amor para contigo. Cuando queremos esforzarnos en amar a Dios con todo nuestro ser, le agregamos muchas obras. Pero al final de cuentas, si somos honestos, lo que queremos es que el Señor vea que lo amamos. Acaba de nacer, hace unos meses, nació un sobrino, el primer nieto de mi hermana mayor, y perdón que lo ventile aquí en público, pero nació el primer nieto de mi hermana mayor y se llama Ian Emanuel. Ian no sé qué significa, la verdad me lo dijo mi sobrina, pero se me olvidó. Pero Emanuel significa Dios con nosotros. Y entonces no teníamos foto del pequeñito Ian. Y no habíamos visto cómo era después de que nació, hasta que mi hermana nos hizo favor de mandarnos una foto. Pero yo veía en esa foto, estaba mi sobrina y su hijo. Fue el primer nieto de mi hermana mayor.
y veía cómo en la foto, veía que a pesar de las horas de parto y de labor de parto que tuvo mi sobrina, y esa fatiga y ese cansancio por el que sufrió, por el que tuvo que pasar, se compensaba con una mirada de amor por su hijo. Cuando yo vi esa mirada de amor por su hijo, yo dije, ¿qué mérito hizo ese chamaco para arrancarle esa mirada de amor a mi sobrina, a la mamá de Ian? ¿Qué mérito hizo ese niño? Perdón lo de chamaco, así le decimos en mi tierra. ¿Qué mérito hizo ese niño para arrancar esa mirada de amor? Y espere. Cuando vi la foto de mi hermana cargando a ese niño, perdón que diga ese niño, no es de manera despectiva, estoy haciéndome referencia a él. Cuando mi hermana cargó a mi sobrinito y lo abrazó y veía el amor que tenía mi hermana por su nieto. Y ahora recién mi hermana hizo una publicación en Facebook acerca de su nieto y decía esta publicación, nunca me imaginé que llegaría a amarte tanto, refiriéndose a su nieto. Y yo veía eso y todo eso me llevaba a reflexionar y yo decía, ¿qué mérito hizo Ian para que lo amaran tanto? Es el nieto consentido, es el sobrino consentido de todos sus tíos y andan para allá y para acá y lo toman fotos y le toman fotos cuando está durmiendo y le toman fotos cuando está llorando y cuando está comiendo y cuando camina y cuando hace esto y cuando hace el otro y cuando lo divierten y cuando está asustado. Le toman fotos y las mandan y de repente decimos, wow, cuántas fotos. Y lo que yo entiendo es el amor por este pequeñito Ian Emanuel. ¿Qué mérito hizo Ian para que lo amaran tanto? ¿Qué hizo? ¿Se portó bien? ¿Logró su doctorado en alguna ciencia exacta? ¿Ya tiene una carrera próspera? ¿Ya es empresario? ¿Tiene título profesional? ¿Ya se consiguió a la mejor esposa del mundo? ¿Es un niño bien comportado porque sabe expresarse, porque sabe usar los cubiertos de manera correcta? ¿Qué mérito hizo el pequeño Ian? Si alguien sabe qué mérito hiciste para que Dios te amara así y me lo puedes compartir, a lo mejor quizás me sorprenda el mérito que hiciste para que Dios te ame tanto. Pero si somos honestos, si de verdad somos honestos, nos damos cuenta que no hay mérito alguno, ni por más pequeño que sea. No hay mérito en nosotros para que Dios nos ame. No lo hay. Él nos ama solamente así, sin haber hecho un mérito. Y nos ama tanto que dio a su Hijo para que tuviera salvación. Hermano, hermana, amigo que me escuchas, no es tu mérito. Amar a Dios con todo tu ser no es por tu mérito. Es porque te dejas envolver por el amor de Dios. Y de esta misma manera que mis sobrinos, mis sobrinas, mi sobrino, mi hermana, mi cuñado aman a Ian, ahora Ian, he visto unas fotos donde Ian ha amado a su mamá, ha amado a su abuela, ha amado a su tío, a su tía, a su otra tía, a su abuelo, y el niño muestra su amor hacia ellos. ¿Cómo? Con una sonrisa, con una graciosada, con una manera de decirles los amo, con una mirada, con una confianza. El niño confía en su familia, confía en su mamá, confía en sus abuelos, confía en sus tíos. Y él tranquilamente se duerme, despierta, se duerme, come, despierta, te duerme, se hace del baño y confía en su familia. Él sabe, Ian sabe que lo aman. Y ahorita porque estamos en cuarentena y no toda la familia ha podido
ir a verlo, nosotros no hemos podido ir a verlo. Pero en cuanto se junte toda la familia, él sabrá que el amor que recibe no solamente es de su mamá, de sus abuelos, de sus tíos cercanos, de la familia nucleica de mi hermana, sino de toda la familia que somos un montón y que estamos emocionados de ver las fotos nada más. Pero ya lo amamos. La pregunta es, ¿qué mérito hizo? ¿Qué mérito hizo para recibir tanto amor? ¿Qué mérito hiciste tú? ¿Qué mérito hiciste tú para ser amado por Dios? Para que Dios te amara. ¿Le mostraste tu amor a Dios? Y porque le mostraste tu amor a Dios, entonces Él te amó. ¿Te amó de manera inexplicable? No, no hicimos ningún mérito. No hay mérito alguno en ti o en mí para vivir el amor de Dios, para experimentar el amor de Dios. E insisto, amamos a Ian, toda su familia, su mamá, sus abuelos, todos amamos a Ian. Y ahora Él está mostrando de manera recíproca ese amor que siente de parte de todos los que lo aman. Ahora Él está mostrando en su fuerza, en su capacidad. No crean que Ian tiene unas semanas, unos meses de recién nacido. No crean que Ian se levanta un día y dice, ay, esta familia me ama tanto y voy a mostrarles cuánto lo amo, ya no me voy a hacer en los pañales. Voy a comer con cubiertos. Ya no los voy a desvelar en las noches cuando tenga frío, sueño, calor, hambre. Ya no los voy a despertar, los voy a dejar dormir plácidamente toda la noche. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Él sigue siendo un niño que se deja amar. Déjate amar por Dios. Deja que Dios te muestre cuánto amor tiene por ti. No son tus méritos, por favor, no son tus méritos. No te esfuerces en mostrarle a Dios cuánto lo amas. Mejor llénate de su amor. Disfruta de su amor, empápate de su amor, inúndate de su amor y créeme, así como mi sobrino Ian ahora le muestra a su familia cuánto los ama, poco a poco, no crean que se levanta por la mañana y les dice, hoy los amo familia, hoy les voy a mostrar que los amo porque les voy a preparar el desayuno. No, es un bebé. Solamente hace caras. Y hace buches y tira la baba y hace burbujas con la baba y mi familia le aplaude y dice, ¡ay, míralo, qué lindo! Y el niño solamente se deja amar. Déjate amar por Dios. Déjate envolver por su amor. Que su amor te envuelva de tal manera que tú sepas que Él te ama, pero no solamente en tu entendimiento, sino en tu corazón. Y que tu corazón pueda sentir ese calor de su amor que fue manifestado en la cruz del Calvario, porque ahí fue donde Dios te dijo, te amo tanto que mi hijo morirá en tu lugar y va a ocupar tu lugar en la cruz, porque tú merecías ir a la cruz, pero mi hijo ocupará tu lugar. De esa manera te amo. Y siente ese fuego en tu corazón que te lleva a tener una convicción fuerte y clara de no volverle a fallar nunca más al Señor, porque no lo merece, porque su amor es tan puro, porque su amor es tan honesto, que tú dices, ya no quiero volver a fallar, pero ya no en tus fuerzas ni en tus méritos, sino por la gracia de Dios que te cubre y por su amor que te llena y satisface todas tus necesidades, esos huecos, esos vacíos que están dentro de ti, que tratas de satisfacer con cualquier actitud, con cualquier comportamiento. Ahora ya no los necesitas buscar esa satisfacción, porque ya eres pleno, porque no te falta nada, porque no necesitas agradarle a nadie, porque Dios ya se agradó en el sacrificio que hizo su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, y eso te cubrió a ti por medio de su sangre. Entonces ese amor te rodea, y ese amor te llena, y ese amor inunda tu corazón. Ese es Dios. Ese es Dios. Y ese amor está por ti. Y entonces cuando tú quieres demostrarle a Dios que lo amas, Él te va a sorprender con algo más grande, diciéndote, sí, hijo, sí, hija, tu amor es maravilloso, pero yo te amo más. Yo espero que esta palabra llene tu corazón y que puedas experimentar un amor de Dios pleno, grande, maravilloso. Y que esto bendiga tu vida de manera que
dejes de buscar en tus propias fuerzas, tus propios méritos, para que Dios te aplauda desde el cielo y diga, ¡wow! ¡Cuánto me ama! No, hombre, imagínense a Dios sorprendido del amor de Esteban cuando estaba siendo apedreado ahí por predicar la palabra, y que Dios dijera, ¡wow! Esteban me ama muchísimo, que está dispuesto a morir por mí. ¡Wow! ¿Sabes qué dijo Esteban? Oh Dios, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y entonces dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese amor no era de Esteban hacia Dios, era de Dios hacia Esteban. No te atribuyas mérito alguno. No digas, ahora sí me estoy esforzando, pastor, por leer la Biblia. Ahora sí me estoy esforzando por vivir en santidad. Ahora sí me estoy esforzando por consagrarme más a Dios. Ahora sí me estoy esforzando, porque en realidad todo tu esfuerzo será un mérito tuyo que busca demeritar, busca desacreditar, busca desvalorar el amor de Dios. Todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Aunque a algunos no les parece esto que yo digo, pero la verdad es que todo se lo debemos a Él. Bien, ahora sí ya termino. Gracias por tu paciencia, por quedarte hasta el final. Yo espero que esta palabra bendiga tu vida. El amor de Dios es inagotable. El amor de Dios es eterno, es incondicional, está completo. Pero sobre todo tienes que tener presente que Dios te ama. No se te olvide, escríbelo con letras grandes, escríbelo en post-it, escríbelo en papel, escríbelo en tarjetas, ponlo por donde quieras, en tu casa, frente al espejo, a un lado de la cama, cuando te levantas, en la puerta, cuando salgas. No es un acto de fetichismo ni de brujería, es solamente para recordarte continuamente, de manera constante, que tengas presente que Dios te ama. No por tus méritos, no por tu buen comportamiento, no porque ahora sí eres santo, porque ahora sí te vas a portar bien, porque ahora sí ya te arrepentiste de a de veras. No, porque Dios te ama. Su amor es incondicional. Él te ama. Se los he dicho muchas veces, se los he predicado muchas veces, se los he compartido muchas veces. Ahí están los mensajes en YouTube. Se los he dicho cantidad de veces. No puedes hacer algo que haga que Dios te ame más. No puedes hacer algo que hagas que Dios te haga menos, que Dios te ame menos. El amor de Dios está completo en Jesús, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y te repito esta frase que me quedó clarísimo, que ahora me queda más claro. Nos encontramos en un tiempo en que tenemos la disposición de amar a Dios, pero estamos en la incapacidad de poder hacerlo, porque queremos amar sin conocer el amor. Y se nos olvida que Dios nos amó primero. Quédate con esta palabra, quédate con esta enseñanza. Espero que sea de bendición para tu vida. Si llegaste casi al final de la enseñanza, regrésate al principio, vuelve a oír toda la prédica, vuelve a oír este mensaje. Espero que te bendiga. Son de esas charlas que hago largas. Los que son de la iglesia lo saben. Hay charlas que tenemos de 2 horas. Hay prédicas que tenemos de 3 horas. Tenemos un récord de una prédica de 7 horas. Así es que... Y la iglesia escuchando, la iglesia ahí, escuchando el mensaje. 7 horas en una reunión. Wow, de verdad que fue un día extraordinario en el que Dios nos habló. Pero hoy terminamos. Hoy damos por terminada esta reunión. Gracias por tu compañía. Gracias a todos los que se quedaron. Recuerden, hoy no envío saludos aquí en la transmisión, pero de verdad, gracias a todos. Pero yo me quedo leyendo tus mensajes, leyendo tus comentarios, leyendo tus preguntas. Déjalos aquí abajo del video. Ahorita está en vivo en Facebook. Después lo subo a YouTube. Lo comparto también en YouTube. Y espero que también lo compartas tú. Te envío un fuerte abrazo
y que esta palabra llene tu vida. Así es que, si vas llegando, bendigo tu vida, bendigo tu corazón, bendigo tu familia. Oremos para ser despedidos, que el Señor derrame de su gracia sobre ti, que derrame de su Espíritu sobre ti, y espero con todo mi corazón que puedas experimentar el amor de Dios, que te des cuenta cuánto Dios te ama, no por tus méritos, no porque puedas gritar a los cuatro vientos, Dios te amo, o porque puedas gritar en el servicio de la iglesia, Dios te amo, sino que entiendas que Él te ama y que su amor es incondicional, que su amor es eterno, que su amor es un regalo en Jesús, que Jesús se regaló a sí mismo para darte salvación y vida eterna. El Señor te bendiga, derrame gracias sobre ti. Nos vemos en la próxima transmisión de la iglesia. Tenemos reunión el domingo, no se olvide, 11 de la mañana. Pero antes de despedirnos, hagamos una oración que puedas experimentar y recordar y tener presente siempre que Dios te ama. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza, no tenemos la capacidad de hacerlo, pero Dios sí. Dios sí puede y mostrarte y llenarte de su amor. Oremos pues. Padre, te doy gracias Señor por cada hermano, hermana que escuche este mensaje. Te pido que tu gracia y tu favor sea sobre ellos y que puedan darse cuenta, Señor, que no es su mérito lo que los hace acercarse a ti. Eres tú, Señor, el que los ha amado. Nos ha amado primero. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, sin merecer tu amor, nos amaste. Y tu amor se mostró a nosotros para que nosotros pudiéramos experimentar, Señor, ese amor, esa gracia, ese favor. Gracias, bendito Padre. Gracias por tu favor y por tu misericordia. Gracias por tu amor eterno. Gracias por mostrar tu amor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tu amor inagotable, tu amor incansable, tu amor incondicional. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a aquellos que llegue este mensaje. Derrama de tu gracia sobre sus vidas y que tu Espíritu Santo les dé la fuerza que necesitan para buscar la luz, estar delante de la luz, y que todo aquello que es malo, que está mal, que está afectando sus vidas y que está llevándoles a una esclavitud hacia las tinieblas, te pido, Padre, que tu amor cubra sus vidas, que tu gracia les llegue, Señor, y llegue a su corazón, a su vida, a sus entrañas, para que puedan experimentar la libertad con la que solo tú, Señor Jesús, puedes hacernos libres. Bendice a tu iglesia, bendice a cada persona que escuche este mensaje, que se queden hasta el final, Señor, para oír, Señor, tu palabra y puedan entender que no es mérito alguno nuestro, que todo ya lo hiciste tú y que tu obra está completa por medio de Jesucristo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte saludo a todos. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Gracias, por ahí veo a algunos. No les enviaré saludos ahora, pero gracias de verdad. Gracias, en verdad les agradezco su compañía y compartan este video. Mándenselo a alguien más que seguramente lo necesitan escuchar. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Recuerden, las transmisiones de Quiero Saber son más una charla, son más una conversación. Si nos quieres ver por ahí, jueves, sábado y el domingo, por aquí nos vemos en la reunión de la iglesia, una reunión como esta, el domingo a las 11 de la mañana a través de YouTube, a través de Facebook. Un fuerte abrazo para todos. Iglesia Manto Nuevo, les amamos y les bendecimos. Y a los que nos visitan de otros ministerios, también los amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Y que el amor de Dios, el amor eterno de Dios, el amor pleno y completo de Dios, cubra tu vida. En el nombre de Jesús, adiós. Hasta la próxima. Bendiciones. Déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas, déjanos tus sugerencias. Si tienes algo que decir respecto a este mensaje, déjalo aquí abajo del video. Ahí déjanos tus comentarios y estaré yo respondiendo en unos minutos más acerca de lo que tú sugieras. Dios les bendiga. Saludos a todos. Bendiciones y hasta la próxima.